Hola a todos y bienvenidos a este canal Hablemos de Amor Verdadero. Como saben, aquí queremos aprender acerca de sexualidad humana, amor, vida, familia y todo desde las enseñanzas de la Iglesia Católica, pero sobre todo lo que nos dejó Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Como también saben, yo soy Elisa y hoy vamos a continuar con nuestro tema de los diferentes tipos de castidad, pero en este caso nos vamos a enfocar en la castidad conyugal. Entonces, bueno, comencemos. Entonces, para comprender lo que es la castidad conyugal, acuérdense lo que habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? La castidad es la pureza del amor y se trata de aprender a hacer dones para los demás, ¿cierto? De entregarnos completamente a los demás, o bueno, de entregar de nosotros mismos tanto como sea necesario para el otro, para convertirnos en sacramentos del amor de Dios. Entonces volvemos al punto. Un sacramento es un signo, es decir, nosotros simbolizamos, ¿cierto? Somos imagen de Dios, pero somos el sacramento es signo eficiente. Eso quiere decir que hace que las cosas sucedan. Entonces, al mismo tiempo que somos sacramento de Dios, somos imagen del amor de Dios, hacemos que Dios pueda amar al otro en el momento en que lo amamos. Entonces, siempre se trata del tipo de imagen que seremos en cada relación en particular. ¿Cierto? De eso es así como vamos a definir la castidad. Y acuérdense también lo que les había dicho desde el principio de la serie, la sexualidad es la capacidad de establecer relaciones significativas de amor con los demás. Y eso quiere decir que cualquier relación significativa entra a ser parte de la sexualidad, ¿cierto? Y que eso implica que no toda la castidad va a incluir genitalidad, porque no toda la sexualidad implica genitalidad, porque hay simple y sencillamente ciertas relaciones en las cuales no debe haber genitalidad, como la verdad la mayoría, ¿no? Con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los familiares, con los amigos, ¿cierto? La única relación en donde tendremos genitalidad es en esta relación conyugal. Entonces es aquí cuando la castidad sí va a venir a ordenar la genitalidad. Entonces, como muchas personas piensan en la castidad como la abstinencia genital, pues obviamente comienzan a pensar en castidad en el matrimonio, les suena a un matrimonio como el de María y José, en donde ellos no tenían coito, ¿cierto? El uno con el otro, porque se suponía que era un matrimonio abstinente. Pero esto, digamos que es una forma particular de matrimonio que solamente se dio en ese momento porque eran personas que realmente estaban destinadas para la vida consagrada, ¿sí? Que no tenían ningún interés en el matrimonio, pero es que la cultura de la época hacía casar a todo el mundo. Entonces, los cónyuges lo que hacían era decir como, listo, pues toca porque mi papá me está obligando, porque las familias, por lo que sea, ¿cierto? Pero entonces nos quedamos abstinentes y simplemente eran familias sin hijos y demás. De eso no se trata la castidad conyugal, porque volvemos al punto de qué imagen somos durante el matrimonio, ¿cierto? Imagen de Dios en qué forma. Y en este caso seremos imágenes de la Santísima Trinidad, de la comunión de personas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven por qué Dios es una Trinidad, ¿cierto? Un solo Dios verdadero, tres personas distintas, que es algo bastante extraño de pensar, ¿cierto? De hecho, muchas religiones, como es el judaísmo y como es el islamismo, piensan que somos politeístas, ¿cierto? Y realmente no es así. Seguimos teniendo un solo Dios, pero ese solo Dios son tres personas distintas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Como, ¿por qué tres personas? ¿Por qué se necesita tres personas para ser un solo Dios? Porque Dios es eterno, comencemos por ahí. Y eterno significa alguien que no tiene principio, ¿cierto? Cuando las cosas son creadas, cuando comienzan en algún momento, ahí es cuando se pierde la eternidad. Incluso si, por ejemplo, como pasa con los ángeles y como es el plan de Dios para nosotros los seres humanos y por eso pensó en redimirnos, la idea es que nos crea y seguiremos viviendo para siempre, ¿sí? De aquí en adelante, hasta el final de los tiempos y lo que dure de ahí para adelante, ¿cierto? El punto es, incluso en ese momento no somos eternos. ¿Por qué? Porque tuvimos principio. El punto de Dios es que nunca tuvo principio. Él estuvo antes que todo lo demás. ¿sí?
Y siempre ha sido Él y siempre ha sido perfecto. Y a Él no le tocó ni crecer ni desarrollarse porque Él ya es la perfección completa, ¿cierto? Entonces no es que necesite adquirir nada ni necesite nada más. El punto es, además de ser eterno, Dios también es amor. Y el amor no puede estar en soledad, ¿sí? Uno siempre tiene que amar a alguien, tiene que haber un objeto que uno ame. Y pues, a ver, antes del principio, ¿cierto? Antes del tiempo, estaba Dios solo, ¿cierto? Pues a quién amaba, porque si no estaba amando, pues entonces no sería Dios amor, ¿cierto? A él siempre tuvo que amar, pero amar ¿a quién? Pues a sí mismo, que era la persona que estaba ahí. Entonces, en ese amor de Dios a sí mismo, es como si comenzara a separarse, a hacerse una pequeña distinción en esa persona que es Dios. Y hay una parte que es el amante, ¿cierto? Y hay otra parte que es el amado, es decir, una parte le da el amor a la otra. ¿Sí? Esa parte que es el amante le llamamos Dios Padre, la parte que es el amado es Dios Hijo, ¿cierto? Pero el punto es este, Dios Hijo también tiene la misma naturaleza que Dios, o sea, es Dios, ¿sí? Por lo tanto tiene su propia naturaleza. Eso quiere decir que Él también amaba. Él también se convirtió en amante del Padre y el Padre también se convirtió en el receptor del amor del Hijo. Pero el punto es por qué no puede, como un narcisista, Dios simplemente echárselo a sí mismo, ¿cierto? Y echarse toda la gloria y todas las flores. Porque acuérdense lo que yo les decía, el amor es personal. Y eso significa que el amor implica que la otra persona entienda la identidad de uno, ¿cierto? Que entienda y pueda valorar lo que uno está entregando y que además tenga posibilidad también de entregarse a sí mismo. Y eso significa que sí se trata de salir de sí mismo para entregarse, ¿sí? No se trata de retroalimentarse así, sino a sí mismo, es lo que quiero decir, sino de entregar al otro y tiene que haber un otro que reciba y tiene que ser un otro diferente. Y además de diferente tiene que ser complementario, ¿cierto? Dos personas idénticas realmente no alcanzan a hacer amor como tal, porque en el fondo parte de lo que es maravilloso del amor es encontrarle, acuérdense, esa beatitud a la existencia del otro y decir, es que tu existencia es buena, ¿cierto? Y es buena en sí mismo. Y es una existencia que no es la mía, ¿cierto? Que es distinta a mí y que de hecho es buena porque tiene algo para dar. ¿Cierto? De ahí la idea de la complementariedad. No es simplemente buena en general y punto, porque sí, o sea, la existencia del planeta Júpiter es muy buena, pero honestamente no nos afecta mucho a los seres humanos. En este caso, si estamos hablando de una bondad en la cual se enriquece la propia vida, pero es una riqueza que uno no se puede dar a sí mismo. Y por lo tanto las personas no pueden ser idénticas, ¿cierto? Y no pueden ser la misma persona. Por eso uno no, el amor a sí mismo realmente no es amor. Le falta el a quién entregarse, a quién amar realmente. Y el punto es, bueno, el padre y el hijo están amándose y el punto es se aman tanto y tan perfectamente que crean casi que una personalidad en común, como que sin perder la esencia de lo que es cada uno y la personalidad propia de cada uno, el punto es que sí crean este mundo interior en común, esta tercera personalidad que es de los dos y esto es lo que llamamos el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el punto es sí, Dios, para ser el Dios amor que conocemos, pues le toca ser una Trinidad. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con los seres humanos? ¿Cierto? Somos creados como imagen de Dios y el primer capítulo del Génesis, que es el en el que nos cuenta Dios que efectivamente vamos a hacer su imagen, Él dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y completa el versículo con varón y mujer lo creó. ¿Por qué? Porque la masculinidad y la feminidad, aunque son la misma naturaleza, porque es la misma naturaleza humana, ¿sí? Son dos situaciones completamente distintas, ¿cierto? Son dos formas de ser humano complementarias. De la misma manera en que el padre y el hijo tienen la misma naturaleza, pero son dos personalidades distintas, el varón y la mujer tienen la misma naturaleza, pero son dos personalidades distintas. Y la idea es que se entreguen el uno al otro para crear esa comunión de personas que sucede permanentemente en la Santísima Trinidad. Entonces, de esto se trata el amor conyugal.
Y el amor conyugal va a ser como una de las relaciones en donde más se entrega, porque claro, en todas las relaciones uno está entregando, pero uno comienza a entregar tanto como la persona necesite. Siempre hay ciertos límites en el sentido de eh, yo a mi hijo no le tengo que entregar ni mi tristeza ni mi historia, ¿cierto? No tengo que entregarle mi cuerpo, no tengo que entregarle la genitalidad, ¿cierto? Eso no hace parte de, tampoco tengo que entregarle todos mis planes y mis proyectos porque el niño va a tener que hacer su propia vida, ¿sí? Y de hecho, cuando los padres organizan la vida de los hijos, es ahí cuando le hacen daño a los hijos. ¿Sí? Entonces, en todas las relaciones vamos a tener ciertos límites porque esto no es lo que tú haces en esta relación, ¿cierto? De esto no se trata tu presencia. En cambio, en la relación conyugal sí sucede que se entrega absolutamente todo. ¿Sí? En este caso, la comunión de personas implica que no hay límites. Entonces, ¿qué hay que entregarse? Hay que entregar la propia vida, los planes, los valores, los proyectos, el futuro, ¿cierto? La casa, el carro, la beca, absolutamente todo. El nombre, ¿cierto? Los propios hijos, todas las posibilidades. Y entre todo lo que somos, también somos, acuérdense que uno de nuestros elementos básicos es el cuerpo. Y por eso nos entregamos corporalmente a nuestro cónyuge. Y es aquí cuando se ve la belleza de la sexualidad genital, porque es que, ¿qué pasa con el cristianismo? Muchas veces los cristianos le tenemos como asco o cierta prevención a lo que es la sexualidad genital porque pensamos que es problemática, ¿cierto? Que hay algo mal con ella, que es sucia o que está mal o que tiene problemas. Pero en el fondo el plan de Dios para ella es que pudiera hacerse visible materialmente lo que es una comunión de personas, lo que es la entrega completa de un ser hacia el otro, ¿cierto? ¿Qué es lo que sí pasa? Esta entrega es tan importante, es tan hermosa, es tan fundamental, que lo que sí pasa es que cuando se hace mal se puede hacer daño, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando uno comienza a tener relaciones sexuales, ¿cierto? Uno comienza a tener coito sin compromiso. Entonces en ese momento uno lo que está diciéndole a la otra persona es, sí, quiero tu cuerpo, pero no te pienso dar nada más, ¿cierto? No te lo mereces, básicamente no eres suficiente para. O cuando uno tiene relaciones sexuales con personas que no quieren tener relaciones sexuales con uno, que es ahí cuando comienzan todos los abusos sexuales complicados. Entonces, la genitalidad como tal es de los mejores regalos que nos ha dado Dios. Es algo absolutamente bello, ¿cierto? Pero también es muy delicado y por eso debe hacerse bien, debe hacerse en orden. Y el matrimonio es el punto en el donde se hace bien. Entonces, para ser castos en el matrimonio, sí o sí, necesitamos esta entrega corporal, ¿cierto? El ejercicio genital, ¿sí? Este ejercicio conyugal para poder ser castos. De eso se trata, ¿cierto? De amarnos bien. Pero este ejercicio tiene que ser humanizado, en el sentido de no se trata de darle porque tenemos ganas y punto, ¿cierto? Porque hoy me desperté con ganas, entonces dale, sino que implica el cada vez que haya esta genitalidad, que el esposo entienda, el cónyuge tenga claro que no, es que te amo, ¿cierto? Me estoy entregando a ti porque efectivamente te amo y es solamente para ti, ¿cierto? Y es especial. Y eso significa también ponerle atención, por ejemplo, a los deseos y las necesidades del otro. Si la otra persona no quiere, pues no se imponga, ¿cierto? Si la otra persona está enferma o lo que sea, pues no, olvídate, es que no puedes, ¿sí? En ese caso, amar significa no tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Pues porque la persona no puede. ¿Sí? Otra cosa que también pasa es buscar nunca hacerle daño al, al cónyuge, ¿no? Y esto puede suceder, por ejemplo, con el sexo anal. Y aquí el problema con el sexo anal es que este tipo de penetración causa hemorroides inmediatamente, pero además se convierte en un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de colon. Entonces, es la clase de cosas que uno no puede hacerle a la pareja, ¿sí? Se trata de esto, de pensar en yo como te amo de tal manera que te sientas amado realmente sin que jamás esto te produzca daño ni dolor ni demás. Y de eso se trata el humanizado. No es simplemente dejarse llevar por el deseo, dejarse llevar por las hormonas, sino pensar, ¿quieres? ¿Te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo hago para que esto sea especial y te diga efectivamente te amo?
Y claro, parte de eso, el parte del te amo implica la valoración, como les digo, de lo que la otra persona está dando. Y es en ese momento en donde el asco al cuerpo comienza a ser complicado y comienza a ir en contra de la castidad conyugal. Porque efectivamente el otro se está entregando a sí mismo, ¿cierto? En la forma del cuerpo y uno decirle, uy, es que tu cuerpo es como feíto, es que la verdad me da vergüenza mirarte, es que la verdad con las luces apagadas porque esto es terrible, ¿sí? O por ejemplo, hay personas que llegan al punto de, no, nada de maquillaje, nada de ropa interior así como provocativa, porque es que, ¿qué tal que lo disfrutemos, ¿no? ¿Qué tal que sea bueno, ¿no? Y en ese momento lo que uno le está diciendo al otro es, sí, me lo estás entregando, pero no me gusta, ¿sí? Yo entiendo que es tu cuerpo y yo entiendo que es importante, pero honestamente no es que yo lo vaya a valorar mucho, porque honestamente me da asco y no me parece que sea nada que valga la pena, como quien dice. Entonces, miren que el gozo de la genitalidad es algo que Dios planeó, es algo que Dios desea, porque efectivamente el amor es gozoso, porque efectivamente produce esta felicidad, pero, ¿cierto? Como implica voluntad, ¿cierto? Como implica responsabilidad, como implica la entrega hacia el otro. Entonces no puede hacerse de cualquier manera y, obviamente, su fin último no puede ser el gozo, sino que el fin tiene que ser siempre el amor, sí o sí. Y para eso necesitamos a Dios. Y esta es la razón por la cual nos casamos en la iglesia. ¿Qué es lo que pasa en un matrimonio? Un matrimonio básicamente establece una relación civil entre dos personas, ¿cierto? Esto desde el punto de vista social y jurídico. Efectivamente es un contrato en donde se dice, esta persona es esposo de esta y eso quiere decir que no se pueden meter con ninguna otra persona, ¿cierto? Porque somos monógamos, entonces nadie no puede tener 3, 4 mujeres, sino solamente una. Y obviamente comienzan todas las responsabilidades es responsabilidad de alimentos, que entonces incluye la casa, literalmente la alimentación, todo lo que implica medicinas, el mercado, ¿cierto? La comida y demás. Las personas comienzan a deberse eso entre ellas. Y efectivamente todos los matrimonios implican la firma pues, del acta de matrimonio. ¿Mm? Porque efectivamente se está construyendo este contrato. Ahora el punto es este. Un contrato se puede firmar en todos lados, ¿cierto? Al punto que, por ejemplo, cuando vamos de compras y ponemos la tarjeta de crédito, firmamos un pagaré, que es un contrato diciendo yo le aseguro que le pago, ¿cierto? Entonces el punto es, ¿por qué se puede firmar en un supermercado el pagaré, pero no vamos al supermercado a casarnos? La gente siempre dice, no, pues porque muy feíto. Y claro, en el supermercado no. Pero, por ejemplo, ¿por qué los cristianos no nos casamos en un parque que sea bien bonito? O simplemente en la playa, sino que llegamos hasta la iglesia. Porque para nosotros el matrimonio va muchísimo más lejos e incluye el llegar a la iglesia para ir a donde Dios y decirle, mira Dios, he encontrado a esta persona que tú creaste, que me parece absolutamente maravillosa, ¿cierto? Es la mejor persona del mundo y quiero amarla como tú la amas a él o ella, ¿sí? A esta persona. Entonces, claro, Dios, yo pienso darle todo, le pienso dar mi vida, me pienso comprometer socialmente, obviamente el contrato está ahí firmado y esta persona tiene claro que todo va a ser de él o de ella, pero ¿sí? Me falta amor. Resulta y pasa que esta persona es tan especial que necesito más y este amor que voy a necesitar me lo va a dar Dios, ¿cierto? Entonces, básicamente es pararse, ir a la iglesia y decirle a Dios, necesito un préstamo de amor porque esta persona necesita o se merece más de lo que yo puedo darle. Entonces, por favor, préstame lo que tienes para amarlo a él o a ella. Esto quiere decir que Dios debe estar incluido en la relación sexual. La relación sexual, el coito, es una forma de oración a Dios y Dios debe estar presente. Y de hecho, la presencia de Dios nos dice si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Porque si yo estoy, por ejemplo, si yo tengo claro que yo con esta persona no me voy a comprometer, que no estoy casada, ¿cierto? Y que además no me pienso casar y que no quiero nada con este sujeto porque es que nada con este sujeto, ¿sí? Pero sí quiero usarlo, ¿cierto? Quiero su cuerpo, quiero divertirme y después, chao. Pues obviamente ese es el momento en donde yo pienso, no, yo no puedo invitar a Dios porque qué vergüenza decirle a Dios, sí, es que
te estoy usando a tu hijo, ¿no? Efectivamente, esta persona que tú amas la cogí de juguetico. Esto es ahí cuando no se puede. En cambio, cuando uno ama verdaderamente, es ahí cuando uno puede decirle a Dios, ven, entra, ¿cierto? Y ama con nosotros, ¿cierto? Seamos tres, ¿sí? Los dos esposos y Dios, en esta comunión de amor para efectivamente ser como ustedes son en la Santísima Trinidad, ¿cierto? Entonces Dios debe estar incluido y sobre todo hay que darle el valor al cuerpo, esta idea de que es vergonzoso, de que es que tenemos que tenerle asco, que es que por favor escondido. Así no se hace porque estamos despreciando lo que la otra persona nos está dando y es así como si se acaban los matrimonios. Porque efectivamente, pues el cónyuge tiene claro que te doy asco, ¿cierto? No te gusta lo que te estoy dando. Y es que no le están dando a uno un ponqué que hicieron y que les quedó mal, que se están entregando el cuerpo. Entonces es ahí cuando ese rechazo, si es un rechazo fundamental a la propia persona, que es lo que puede acabar con el autoestima y la relación, ¿cierto? Entonces miren que la castidad en el matrimonio, claro, implica fidelidad, pero también implica el, la actividad genital ordenada al bienestar del cónyuge, porque acuérdense que como debe hacer amor verdadero, ya estamos sintiendo buena voluntad por nuestro cónyuge, es decir, queremos que estén bien y lo que queremos entregarles tiene que ser bueno. Y eso obviamente significa que si me quiero casar, tengo que ser la mejor persona que puedo ser. ¿Para qué? Pues para darle a mi esposo algo bueno, ¿cierto? Que no sea como si estas son las obras que, pues, que yo tenía, porque en el fondo pues yo no valgo más que eso. Hombre, pero entonces, ¿qué me estás entregando? ¿Sí? Se trata un poco de eso. Implica, volvemos al punto de, acuérdense lo que yo les decía, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Efectivamente, si uno no se ama bien a uno mismo, uno no le está entregando nada valioso, ¿sí? Sí está entregando algo valioso porque las personas siempre son valiosas, pero uno siente que no le está entregando nada valioso al cónyuge y obviamente las personas lo sienten y sienten entonces no es nada, ¿cierto? No es especial. Entonces, bueno, este es nuestro tema por hoy. De esto se trata la idea de la castidad conyugal. Vamos a continuar con lo que es la castidad en el noviazgo, en las relaciones de noviazgo, que son una relación extraña que parece como el matrimonio porque efectivamente tiende al matrimonio, pero todavía no lo es. Entonces aquí la castidad ya cambia. Y bueno, pues me encanta que se hayan quedado hasta el final del video. Si tienen dudas o comentarios, por favor escríbanla ahí en la sección de comentarios. Yo les respondo tan rápido como sea posible y también lo respondemos en las sesiones en vivo que tenemos todos los sábados a las 7 de la noche hora Bogotá. Entonces, bueno, nos vemos el sábado. Muchas bendiciones para todos. Chao.